La enseñanza en la iglesia es un mandamiento para los cristianos. Los varones se deben ocupar de la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13 de su primera carta. El hermano Oscar Arias nos presenta una serie de 15 estudios sobre la predicación en la iglesia y cómo prepararse para este gran desafío. Acompáñenos en esta serie de podcast de Un Cafecito con la Biblia. Ok, bueno, esta serie de lecciones que he venido preparando es con el único objetivo de que los hermanos que estamos encargados de la predicación, y no solamente de la predicación, sino también del servicio de la iglesia, que es muy amplio, que tiene que ver con los sermones, el sermón de la cena, el sermón de la ofrenda, también la dirección de himnos. Este curso está apuntado a esos hermanos para que cuando nosotros nos paremos allá, pues nuestro servicio, nuestra obra, lo que nosotros estamos aportando ante la congregación, sea cada vez mejor y sea efectivo. Esto no es tanto un estudio bíblico, obviamente pues sí se basa en las Sagradas Escrituras, sino más bien, hermanos, si les hago la aclaración, esto tiene que ver con el tema de la homilética. La homilética es una rama de la predicación. Se habla de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón. Tiene que ver con el discurso religioso, la manera en que presentamos los discursos religiosos. Obviamente hay muchos temas relacionados alrededor de esta serie de estudios que no vamos a tratar aquí. No estamos tratando el tema de la oración, no estamos tratando el tema del Espíritu Santo, no estamos tratando las doctrinas bíblicas, no estamos tratando nada de eso. Estamos tratando, o mi enfoque es la homilética, y vuelvo y le digo que se encarga del estudio del sermón, o sea, cómo armar sermones, cómo presentar los sermones, cómo pararnos allá a dar un buen discurso, cómo presentar un estudio. Ese es el énfasis de estos estudios. Y está basado en lo que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Las primeras lecciones estudiamos nosotros acerca de estos dos requisitos que dice ahí el apóstol Pablo: hombres fieles e idóneos. Claro está, y vuelvo y repito, se necesita que el hermano que se pare allá sea fiel. No estamos discutiendo aquí en esta clase, porque ya lo estudiamos, el carácter del predicador, el carácter del que se para allá. Entonces ya lo habíamos nosotros discutido. Y también, como dice el otro versículo, se requiere no solamente fieles, sino que sean idóneos. Y aquí la idoneidad tiene que ver con el tema que yo les estoy presentando con esta serie de estudios, que tiene como título Pasando la Antorcha, que es un curso de formación para hombres en este aspecto. ¿Por qué? Porque no estamos tratando todos los detalles y todos los temas generales que tienen que ver con la predicación, porque pues es un tema muy amplio. Pero espero que estas lecciones tan sencillas, al menos a usted, le sirvan a la hora de usted estar sentado ahí en su escritorio para sacar una lección, para sacar un estudio, para sacar algún sermón en particular o alguna exhortación. O si usted tiene algo que decirle a la congregación, es que lo haga bien, que lo haga bien, que lo hagamos bien. Bueno, esta es la lección número 7, que tiene que ver con la preparación de sermones temáticos. Los sermones deben estar diseñados, los sermones deben estar bien organizados. Y los sermones están diseñados ¿para qué? ¿Para qué hago yo un sermón? ¿Para qué me saco yo el tiempo o me tomo la delicadeza de armar una estructura, de armar un esquema en un sermón? ¿Por qué? Porque los sermones están diseñados para instruir, para convencer, para estimular, para inspirar y obviamente, hermanos, para persuadir. Y esto es supremamente necesario que lo tengamos en cuenta y espero que usted esté tomando nota.
Esperemos que ustedes estén tomando nota, que tengan un cuaderno ahí de apuntes, porque no todo lo que se dice aquí nosotros lo vamos a memorizar. Quizás lo retengamos por un momento, pero de aquí a unas cuantas horas o mañana, ya algunos puntos o la gran mayoría pues ya se han olvidado. Entonces es mejor tomar nota, porque a usted, hermano, déjeme decirle, estas clases a usted le va a servir. Entonces tenga presente que los sermones, cuando decimos que deben estar organizados, es porque apuntamos a esto, a instruir, a convencer, a estimular, a inspirar, y ese es el objetivo. Ahora, los sermones pueden clasificarse, y cuando yo hablo de que pueden clasificarse, no estoy diciendo que todos nos tengamos que meter en este molde. No estoy diciendo que usted tenga que seguir pues al pie de la letra pues toda la estructura que el hermano Andrés ya nos dijo que tiene que ser tal cual, no. Pero los sermones usted sí los tiene que organizar. Yo le voy a dar aquí una referencia de cómo puede usted organizar sus sermones. Claro está que usted en su manera de estudiar, usted los puede organizar como usted mejor le convenga, como usted los pueda guardar y archivar para que luego los pueda usar y pueda tener usted un archivo o una gama de sermones de temas variados que van a nutrir a usted y le van a nutrir a la congregación. Entonces los sermones se pueden organizar o se pueden clasificar según su objetivo. También se pueden organizar según el contenido. Se pueden clasificar según la estructura o la forma. Los sermones también se pueden clasificar, como alguien sugirió, sermones primarios, o sea, sermones básicos o sermones secundarios. Los sermones primarios pueden tratar de los temas y los objetivos del sermón. Los sermones secundarios, pues ya pueden ser un poquito más condensados, pero pueden clasificarse también con la forma y con el método. Ahora, vuelvo y les hago el énfasis para que no se me vayan a confundir. Puede que usted diga, es que estos temas son muy técnicos, el hermano está utilizando mucho lenguaje técnico y como muy estructurado, pero bueno, no es que todos nos tengamos que meter en esa camisa de fuerza, no. O sea, pero el punto es que usted sí tiene que tener un orden en sus sermones, porque ahí hay cualquier clase de diferentes de sermones. Aquí vamos a estudiar los sermones temáticos, hay sermones textuales, hay sermones expositivos, entonces hay que clasificarlos para poder saber qué clase de alimentos que le estamos entregando a la congregación y qué clase de contenido y cómo estamos organizando las predicaciones. Entonces debe entenderse que en este punto los métodos temáticos, expositivos, textuales, a la hora de construir los sermones, les aclaro el punto, son simplemente métodos. Estos son herramientas que a usted le van a ayudar. Deben ser meros métodos bíblicos que va a ayudar a la predicación bíblica. Es importante entonces que el predicador, o no digamos el predicador, el que está ministrando allá en el púlpito, esté consciente de las alertas a las diversas formas de clasificar los sermones. El conocer los diferentes métodos para usted hacer un sermón, pues lo pondrá en alerta a todas las posibilidades de desarrollar el pasaje de la escritura en un sermón que va a resultar en un sermón práctico, en un sermón bien hecho. También uno puede poner una variedad en su predicación usando el tema y usando también el método o usando el objetivo al que apunta el sermón. Puede utilizar entonces el método textual, el método expositivo o simplemente explicar o dar temas bíblicos. Ahora, nadie que haya estudiado seriamente el oficio del ministro, el oficio de predicar, puede dudar de que la variedad en los tipos de sermones es de inmensa importancia. ¿Y por qué hay que clasificarlos? Porque al clasificarlos usted tiene una variedad y es una manera profunda, hermanos, de mantener fuera del púlpito el aburrimiento. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que se para allá, que cuando da el sermón se le duermen los hermanos? Quizás gran parte de eso sea del que está exponiendo.
y también pues del hermano que duerme, también tiene parte de responsabilidad. Pero el punto de que usted tenga sermones clasificados, ordenados, va a tener una variedad de sermones y lo que le va a permitir es que la iglesia no se le aburra, que la iglesia siempre esté atenta porque va a estar recibiendo alimento fresco, alimento nuevo, conocimiento nuevo, y que el predicador no es que siempre que se para, siempre nos está trayendo los mismos temas, los mismos comentarios, los mismos estudios, los mismos sermones, y pues de ahí no pasa porque parece que en el púlpito del hermano no se fraguan más estudios. Entonces, el tema de organizar los sermones es para evitar esto, o le va a ayudar en gran manera a que esto no ocurra en la congregación. Entonces, esto va a ayudar a que la predicación sea ¿qué? Interesante, y lo cual debe ser, la predicación debe ser interesante, no debe ser aburridora, no debe ser cansona, sino que la persona que está escuchando la iglesia lo acepte de muy buena manera. Entonces el tema del sermón, pues podemos nosotros decir o definirlo, el tema del sermón o el sermón temático es aquel en el que el texto, hermanos, proporciona el tema o el tema central, ¿sí? El tema central. Entonces, esta definición enfatiza el concepto bíblico de la predicación y no estaría sujeta la predicación o el sermón a que se lo critiquen. El método del predicador por temas, pues varía. Por lo general, es un sermón completo en busca de un texto. Predicador escribe el sermón, ojea la concordancia para encontrar un texto apropiado y luego agrega el texto al sermón y lo llama obviamente pues un sermón bíblico. Aun cuando aquí hay algún esfuerzo en escoger el tema, en escoger el sermón, bueno, pues apenas está empezando en el trabajo de construir el sermón o la estructura que le va a ayudar a la exposición de la escritura. Un sermón real, hermano, es aquel que se basa no solamente en un texto bíblico, sino en un desarrollo del tema y la manera en que él lo expone. Entonces, no es solo un texto bíblico, sino que es un sermón que desarrolla un mensaje bíblico y se proclama a las personas de una manera relevante, atrayente. Bueno, vamos a mirar entonces acá las ventajas de predicar sermones por temas o sermones temáticos. Pero aquí hay algo que siempre nosotros debemos considerar, porque hay ocasiones en que las necesidades de una audiencia en particular harán que el predicador presente una visión completa sobre alguna doctrina, algún problema de carácter específico, algún problema moral, más de lo que podía ofrecer un sermón temático, como en un enfoque, o por ejemplo, teniendo un enfoque textual o un enfoque expositivo. Ahora, siempre les he recalcado esto, que los sermones deben basarse primero teniendo en cuenta las necesidades de la audiencia. Cuando digo la audiencia, me estoy refiriendo a las necesidades de la iglesia, a las necesidades de la congregación. También está supeditado el tema de predicar por temas, el sermón temático, es dependiendo del programa de trabajo que tenga la iglesia. Una congregación, por ejemplo, podría necesitar un sermón acerca de la ofrenda, de sugerir cómo los hermanos pueden dar más, no solamente recursos, sino tiempo, dedicarse más a la obra, ofrendarse al Señor en muchos aspectos. O por otro lado, una congregación local pudiera estar necesitando, más que sermones temáticos, lecciones sobre la mentira, la honestidad, el divorcio, el odio. Entonces esto va a exigir al hermano que predica una perspectiva bíblica sobre el tema en particular. O sea, no es los temas que a mí me gustan, los que yo quiero presentar, sino que hay que tener en cuenta, hermanos, la necesidad de la congregación. Basados entonces en la necesidad de la congregación, usted puede presentar sermones temáticos, sermones por temas, pero prima, vuelvo y digo, las necesidades de la congregación. Cuando
se requiere predicar sobre algún problema o alguna necesidad específica de la congregación. Ahora, debemos tener en cuenta que la naturaleza de la revelación de la palabra del Señor hace que los sermones de tipo temático sean importantes. Pero, ¿qué les quiero decir, hermanos? El Espíritu Santo no ha presentado la verdad en una secuencia de temas lógicos. O sea, la Biblia, para que me entiendan o para hacerme entender, la Biblia no viene por temas, como cuando usted coge un libro de, por ejemplo, de geografía y viene por temas. ¿Sí? Capítulo 1 va a hablar de un punto en particular, capítulo 2, y trae un índice. El índice le señala a usted que el libro se divide por temas. Resulta que la Biblia la Biblia no viene por temas. La Biblia, como yo la considero, es el comentario histórico de la humanidad. Es la historia del hombre. Entonces usted no va a abrir la Biblia, por ejemplo, en Salmos y dice, los Salmos hablan de la salvación. O, por ejemplo, digamos, Efesios habla entonces del bautismo. No, la Biblia no viene por temas, no viene por tema de la salvación, no viene por tema de la iglesia, no viene por tema de la familia, por el dinero, el Espíritu Santo, el cielo. No vamos a encontrar, hermanos, la Biblia clasificada y ordenada por temas lógicos. El Espíritu Santo no entregó la verdad de esa manera, como usted lo puede encontrar en un manual, como usted lo puede encontrar de pronto en un libro de sermones, que ya vienen los sermones categorizados. No, el cristianismo o la verdad de Dios tampoco el Espíritu Santo la establece, o la verdad la podemos nosotros establecer por medio de una serie de respuestas y preguntas. ¿Y qué les estoy tratando de decir con este punto? La Biblia no es como un vademecum. No sé cuántos de aquí de pronto saben qué es un vademecum. Un vademecum es donde están registradas todas la medicina, lo que tiene que ver con los medicamentos, vienen clasificados por grupos específicos, para qué sirven, las contraindicaciones. Entonces la Biblia no es como abrir un vademecum y decir, bueno, voy a abrir la Biblia y yo necesito de pronto la abro aquí a ver el Señor qué me dice o el Señor qué me está revelando acá. No es así. Tampoco lo debemos considerar como un método de estudio efectivo. Sí, voy a abrir aquí a ver entonces qué encuentro, a ver qué me dice Dios sobre un tema en particular y ya. No es así. La verdad de Dios no viene en una serie de preguntas y respuestas. No viene así. Entonces, ¿cómo está entonces revelada la palabra del Señor? Entonces, la verdad, vuelvo y repito, como Dios la reveló para nosotros poder entenderla, comprenderle, sacarle el jugo, sacarle la sustancia, es de un poquito aquí y de un poquito allá. Por ejemplo, uno puede encontrar la verdad sobre el tema de la fe en el Evangelio de Juan, pero también está en Romanos, pero también usted encuentra información en Gálatas, pero usted también encuentra información en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Entonces, la verdad de Dios está un poquito aquí, un poquito allá, como dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, para desarrollar completamente algunos temas de la Escritura, es necesario entonces, hermanito querido, considerar los pasajes de diferentes libros, los diferentes contextos. La Biblia, hermanos, es un mar de conocimiento profundo y se requiere entonces que nosotros conozcamos a profundidad las sagradas escrituras. Por eso Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 4, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Dice, permanece en estas cosas, ocúpate en estas cosas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, esto teniéndolo presente, usted podrá entonces comprender que estudiar la Biblia no es tan fácil. No es coger el sábado por la noche, mirar qué versículo acá, sumo este otro y ya, con esto ya tengo un sermón. No, es más que eso, hermanos. Entonces, los sermones que usted va a dar por temas pueden promover el desarrollo estructural de un tema,
La fuerza de un sermón a menudo está en la estructura que usted le da. La fuerza de una casa o la solidez de una casa está en la calidad de varilla que usted use, la calidad en la estructura que va a soportar todo el peso de la casa. Lo mismo es el sermón, hermanos. La fuerza del sermón está en la estructura, en cómo usted forma el sermón. Si el sermón carece de esta cualidad, hermanos, ningún esfuerzo, redacción o fuerza externa que usted pueda llegar a compensar la debilidad de un sermón. O sea, si usted no estudió, si usted no preparó, no hay nada que pueda suplir esa ausencia en el púlpito. Todo el mundo va a entender que usted no preparó bien su lección, que no está bien preparada la clase que usted está dando. Bueno, entonces mucho de lo que se ha escrito sobre la estructura en el sermón se puede resumir de la siguiente manera, hermanos. Mire, el poder de un sermón radica en su estructura y no en tanto en que usted lo decore, lo organice, pues como usted considere, sino en una estructura bien hecha, en una estructura bien organizada. Ahora, yo aquí no estoy diciendo entonces que no tengamos en cuenta que la oración, obviamente hay que orar antes de nosotros ir a pararnos allá en el púlpito, encomendarnos al Señor, etcétera, etcétera, pero el Espíritu Santo a usted no le va a ayudar si usted preparó mal el sermón, ¿sí? La oración no es el reemplazo de una falta de preparación en su predicación. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a mirar, hermanos, los peligros, o no tanto el peligro, sino más bien el riesgo cuando nosotros estamos organizando los sermones por temas. Denme un momentico, yo organizo una cosa aquí, hermanos. Bueno, ¿cuáles serían más o menos los riesgos? Señalemos aquí algunos de los sermones temáticos. No estoy diciendo, no me vayan a malinterpretar, que los sermones temáticos no los podamos dar, sino que hay algunos detalles que nosotros debemos considerar, hermanos. Y es el siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos de un sermón temático, hermanos, el predicador necesita conocer bien las responsabilidades y evitar algunos errores que podrían obstaculizar la eficacia en la predicación. Primero, el predicador podría seleccionar un tema que es de naturaleza y es demasiado extenso, un tema demasiado extenso para usted cubrirlo en 45 minutos. Por ejemplo, si usted va a seleccionar el tema del Espíritu Santo como un tema, como un sermón, temático, ¿eso qué va a significar? Que el predicador tiene un tema que va a involucrar una gran cantidad de material bíblico y que difícilmente podrá ser discutido en toda su entereza en una limitación de tiempo, sea en una reunión de semana o el domingo. Entonces aquí hay un riesgo. Usted puede coger un tema muy interesante, pero si lo va a dar solamente en 45 minutos, como el tema del Espíritu Santo, pues déjeme decirle que va a dejar una cantidad de información sin considerar, sin profundizar, y quizás el tema va a quedar muy generalizado. Eso es un riesgo cuando usted escoge un tema de más que tiene mucha tela de donde cortar. El segundo es seleccionar un texto, pero usted se la pasó volteando por todas las partes de la Biblia. ¿Qué estoy tratando de decir con esto, hermanos? Que el predicador puede considerar un tema, pero ese tema tiene varios aspectos. Y se puso a hablar de todos los aspectos relacionados con el tema, pero realmente el punto central del tema lo olvidó. Se lo olvidó dar, o sea, se fue por las ramas. Habló de tantas cosas relacionadas con el tema, pero no habló particularmente del tema. No sé si fui claro en este punto. Tercero, sería, por ejemplo, fallar en analizar
apropiadamente el tema. Por ejemplo, el tema del bautismo. El tema del bautismo se le debe prestar atención por la razón de que el bautismo tiene muchas caras, o sea, muchos aspectos. Del bautismo hay que hablar, por ejemplo, del propósito, del diseño, hay que hablar de muchas cosas. Entonces, enfatizar la lección mientras se descuida, por ejemplo, el diseño o el propósito, porque simplemente nos enfocamos en la acción, bueno, va a dejar al oyente con una visión muy pobre del tema o pervertida del tema. O sea, cuando hablamos del bautismo hay que profundizar el tema, ¿no? Y hay que tocarlo en lo que tiene que ver en la acción, o sea, la manera del bautismo, el propósito del bautismo, el diseño del bautismo. Y bueno, hoy en día también se está discutiendo del bautizador, o sea, ya se le metió otra arandela al asunto. Entonces, hay que tratar el tema profundamente y en un tiempo limitado va a ser un poco complicado. Cuarto, el predicador podría predicar con demasiada frecuencia sobre el tema que él más le gusta. Hay temas que a uno como predicador le llaman siempre la atención y tenemos entonces la inclinación de siempre traer los mismos temas a la congregación. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho hablar de la organización de la iglesia y en el año presentan cualquier cantidad de lecciones sobre la organización de la iglesia. Hay otros que no han salido de los diezmos y siempre le dan con los diezmos, o los 5 actos de adoración, o el institucionalismo, y a eso le damos patín todo el tiempo y no salimos de ahí. Puede entonces dar la impresión de que usted no estudia más que eso. Hay diferentes áreas en donde los predicadores deben suplir las necesidades de los hombres y la verdadera predicación bíblica puede ser bíblica solo cuando se desarrolla el mensaje desde la fuente que puede proclamarse a la gente de una manera relevante y diversa. Y hay que tener en cuenta estos detalles, hermanos, con relación a los riesgos a la hora de presentar sermones temáticos. Y también, por último, el método tópico podría fomentar el secularismo desde el púlpito. Dios no permita que alguien con la asombrosa tarea o la responsabilidad de declarar la palabra de Dios desde el púlpito se convierta en un mero reportero de noticias o de lo que acontece. Las experiencias que uno pueda dar personales o de otros individuos o situaciones actuales, hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Porque por encima de todas esas cosas hay que predicar, hermanos queridos, es la palabra del Señor. Dios no permita que el material que los sermones usted está dando provengan de los últimos éxitos de ventas, de películas exitosas, de revistas, de líderes o de periódicos o de lo que usted vea en la internet. Hay que tener mucho cuidado de dónde es que usted está tomando la información para presentar los sermones. Conocí un hermano que para dar sermones escuchaba mucho a este conferencista Jorge Duque Linares, que era un conferencista emocional de la nueva era. Sus sermones o sus predicaciones eran muy interesantes porque tenían que ver con ser positivo. Hay que hablar positivo, hay que tener una buena actitud en el trabajo. Y bueno, había algunos principios interesantes. Pero este hermano predicador, a la hora de organizar sus sermones o lo que iba a predicar entre semana o el domingo, veía las disertaciones de este personaje para tomar ideas, comentarios, bases, estructura para predicar en la congregación. No, mucho cuidado, hermanos, de dónde están trayendo información para realizar o fabricar sus sermones. Vamos a mirar, hermanos, entonces, un enfoque práctico para el diseño de los sermones. Como les dije ahora, el predicador debe determinar la necesidad más apremiante de una congregación y predicar sobre esas necesidades. Como les decía, quizás la necesidad más apremiante sea el celo en dar tiempo, recursos
o más dedicación al evangelismo personal, o acerca del apoyo en la predicación de la palabra del Señor en otros lugares, o ayudar a los necesitados espiritual o físicamente, o ser más celosos en la asistencia de la congregación, o mostrar más fervor en los servicios de adoración. La necesidad puede ser de una congregación personal, como se refleja en los grandes problemas que tienen los individuos, problema de moral, de pureza del corazón, cómo usamos nosotros la palabra, o el comportamiento, o la integridad personal. Bueno, la necesidad de una congregación puede ser muy amplia, ¿no? Entonces, también puede ser contender por la fe a raíz de que hay tantos falsos maestros, o el tema del matrimonio, que los cristianos se casan con no cristianos, o bueno, en fin, hay una cantidad de cosas, la falsa doctrina, bueno, hacen tantas diferencias. Entonces, una vez que el predicador o tienen claro la necesidad, entonces el predicador debe seleccionar un tema apropiado para la necesidad. Y es aquí entonces donde la Biblia tiene relevancia, donde tiene que hacer entender a la congregación que la Biblia tiene aplicación para nuestros días, que la Biblia no es un libro desactualizado, no es un libro o trae un evangelio para la antigua Jerusalén, o sea, para la gente del tiempo pasado era la Biblia, no, sino que hay que conectar la necesidad de los hermanos con la Biblia, dando a entender de que la Biblia es importante para nosotros y que tiene aplicación en nuestros días y en nuestro tiempo y en mi vida. El predicador debe creer esto y la audiencia debe ver esto en el sermón. Vuelvo y se lo repito. La Biblia tiene una relevancia para nuestros tiempos, para nuestros días, y el predicador se tiene que creer esto, se lo tiene que creer, y la audiencia y la iglesia debe ver esto en el sermón. Lo debe ver y lo debe percibir, lo debe aceptar y debe ser impactado con esta verdad. El método entonces ideal para asegurarse el tema es, después de considerar las necesidades de la congregación, conocer la palabra de Dios también como para poder buscar en ella la porción de la escritura que mejor se adapte a la condición y así de este contexto seleccione su texto. A partir de esto puede entonces encontrar el tema. Esto es muy interesante. Vuelvo y se los enfatizo. El predicador debe conocer la palabra de Dios también como para poder buscar en la Biblia la porción de la escritura que mejor se adapte a la necesidad de la congregación, ¿sí? Y así, de esa manera, teniendo en cuenta el contexto, seleccione su texto que le va a dar el tema. Y a partir de esto, entonces va a encontrar el tema para darle a la congregación. Entonces, suponiendo que usted selecciona el tema y tiene el texto, ¿qué sigue? Hermano, bueno, yo aquí ya identifiqué la necesidad, ya sé que voy a predicar el domingo, ya encontré el texto y el texto me va a dar el tema. ¿Y ahorita qué sigue? Lo que sigue, hermanos, es la tarea, la gran tarea de la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Es el desarrollo o la explicación que usted le va a dar a eso, a ese texto. Y para usted entonces aprender del texto, conocer el texto, vamos a mirar qué es lo que se necesita, hermanos, en lo que tiene que ver con la exégesis de un texto. Entonces, primero, se tiene que adentrarse en el texto. El predicador debe sumergirse en el texto. ¿Y qué estoy tratando de decir con esto? Que tiene que ver lo que el escritor está diciendo en el pasaje, no lo que usted se imagina que dice el texto, porque la realidad a veces nosotros nos pasa eso. Leemos un texto y nos imaginamos lo que yo creo que dice el texto, no lo que realmente el escritor está tratando de decir. Entonces, ¿cuál es el significado original del pasaje?
¿Cuál es el significado original? O sea, ¿por qué lo escribió el autor? Ahora, ¿cómo se puede llevar con fuerza esta verdad en el corazón del oyente? Y cuando yo digo entonces adentrarse en el texto, mis queridos hermanos, estoy hablando entonces del contexto. Estoy hablando el contexto histórico, el contexto bíblico y el contexto doctrinal. Entonces, mire toda la tarea que tenemos que hacer con el texto. Ya tenemos el tema, ya tenemos el texto. ¿Qué hay que hacer? Adentrarnos en el texto, profundizar en el texto. Y esto es bastante particular, hermanos, y lo debemos tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, lo otro es que nosotros, como punto número 2, debemos... ¿dónde se me hizo aquí la nota? Ya. El segundo punto, entonces, las palabras deben estudiarse a la luz del uso en otros pasajes paralelos. Por ejemplo, a ver, les digo, la palabra justificación se estudiaría a la luz de varios pasajes que usen la misma palabra. Y usted va a encontrar que la palabra justificación se aplica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque una era la justificación en la ley y otra era la justificación por la fe. Hay entonces que definirla de acuerdo al contexto. La Biblia de referencia le va a ayudar, o una concordancia le va a ayudar, porque son herramientas indispensables en el estudio exegético, en el estudio de la explicación del texto. Entonces consígase, hermano, una Biblia de referencia, consígase una concordancia, que eso le va a ayudar en la exégesis. Este estudio entonces exige un examen sintáctico del texto. Pero es que este hermano me está hablando de términos muy técnicos. Mire, ¿qué significa la sintaxis? La sintaxis, hermanos queridos, estudia el orden y la relación de las palabras y la función que cumplen en una oración. Y hay que estudiar eso. Hermano, qué pereza estudiar ese tipo de cosas tan complicadas, hermano. Pero si usted va a dar allá una buena lección, le toca. Nos toca, hermanito, sacar tiempo a esto y aprender de esto para ser efectivos a la hora de la predicación. La sintaxis de un texto es muy importante. El orden en donde aparecen las palabras, el uso que se le da a la palabra y la relación que tiene la palabra con todo el texto, usted lo tiene que estudiar. Usted lo tiene que estudiar. Un ejemplo, cuando Jesús hablaba de la necesidad de negarnos a nosotros mismos, él usó un término para describir esa relación, y es aborrecer padre y madre, mujer, hijos más que a mí, ¿cierto? O aborrecer padre y madre. Si alguno no aborrece padre y madre, no es digno de mí. Alguien podría decir, hombre, ¿cómo así que la palabra aborrecer? Sí, ahí Jesús está usando el término aborrecer, pero esa palabra en el contexto adquiere una definición diferente, no la básica, sino diferente. Entonces sí hay que estudiar la sintaxis de las palabras, el orden en que aparece, la relación en que tienen con las otras palabras y el uso que tiene ahí dentro del texto. Es muy importante eso. Entonces, las palabras deben verse, hermanos queridos, en su configuración gramatical. Y déjeme decirle lo siguiente, hermanos, mire, la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en un idioma que nosotros llamamos el idioma original, que es el griego. Entonces nos toca estudiar el griego. ¿Por qué? Porque el griego, hermanos, queriéndolo o no, es uno de los idiomas más exactos a la hora de expresar ideas. Vean, vamos a dar un ejemplo. Nosotros tenemos en castellano una palabra para amor, para describir el sentimiento que llamamos amor. Pero cuando usted lo ve en la Biblia, resulta que en el griego, el idioma original, el griego, usa 5 palabras diferentes para describir el amor. Está el amor de esposos, está el amor entre hermanos, o sea, que nosotros tenemos en la iglesia. Está el amor sexual, que es el más bajo de la categoría del amor. Está el amor a los enemigos, que es diferente.
Y cada uno de esas palabras que definen el amor son diferentes en su contexto. Entonces, mire lo diverso que es el griego. Hay que estudiarlo, hermano, realmente hay que estudiar las palabras en su configuración gramatical en el idioma original. No estoy diciendo que usted tenga que aprenderse pues toda la gramática del griego, no, pero sí se necesita en determinados casos que usted se meta ahí para poder tener una exactitud a la hora de usted expresar una idea en el texto sagrado y no se equivoque, y no se equivoque. Bueno, lo tercero, mis hermanos, es el contexto. El texto debe considerarse cuidadosamente en el contexto, y el contexto es de qué? De tiempo, el propósito, el autor y el tema del pasaje. El contexto remoto, que son los versículos antes y después del texto. El contexto también puede ser toda la carta o todo el capítulo, o el contexto remoto es otro libro, otra carta en particular. Y cuarto, hermanos, debe examinarse el contexto del pasaje en el sentido de a quién fue escrito, por quién fue escrito, cuándo y por qué fue escrito. Y esto es muy importante. Miren, el apóstol Pablo, para darles un ejemplo, Pablo en Corintios, capítulo 7, recomienda que los jóvenes no se casen. Dice, quiero que los solteros se queden como yo, o sea, sin casar. Pero cuando usted lee las cartas de Pablo a Timoteo, dice, quiero que las viudas se casen, tengan hijos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo así? Pablo en Corintios dicen, el consejo que él da es que nos quedemos solteros, y le escribe Pablo a Timoteo y ahí dice que nos casemos. Entonces, ¿cómo es el asunto? Hay que entender, hermanos, que cuando Pablo dice que se queden como yo en 1 Corintios, en el capítulo 7, se lo escribió a la iglesia en Corinto bajo unas circunstancias particulares. Hay que entender entonces el contexto, a quién fue escrito, a quién fue dirigida esa porción de las Sagradas Escrituras. Tratar de entender a profundidad eso. El quinto, hermanos, es el punto de vista bíblico completo, total, porque le va a ayudar mucho a la exégesis del texto, y es el escenario que usted va a tener. Usted tiene un escenario muy amplio que es toda la Biblia, y es el punto de vista bíblico total. Se hace evidente que el predicador debe ser diligente entonces en el estudio de la Sagrada Escritura. Un predicador o un ministro o un varón que esté sirviendo a la congregación debe ser diligente en el estudio de las Sagradas Escrituras. El siervo fiel se somete entonces a la clase de disciplina que le permita descubrir el significado del texto, y solo cuando haya hecho este estudio bíblico básico, entonces va a seguir el tratamiento homilético. Imagínense todo lo que tenemos que hacer nosotros cuando vamos nosotros a seleccionar un texto. Hay que tener hay que sumergirnos en el texto, buscar pasajes paralelos, hay que tener en cuenta el contexto, quién lo escribió y a quién se lo escribió y por qué se lo escribió, y el punto de vista bíblico total. Entonces, con una comprensión clara del texto, le va a proporcionar entonces el tema al predicador. Y aquí entonces vamos a empezar a construir el sermón temático. Bueno, entonces ya tenemos el título, ya tenemos el texto, pues lo hemos estudiado y vamos a seleccionar los textos. Entonces, punto número 1, construir el sermón consultando una buena concordancia analítica y enumerando en una hoja de papel los pasajes que tratan sobre el tema del sermón. Aquí entonces usted ya va a seleccionar todos los pasajes que van a estar relacionados con el sermón y con el tema que usted va a dar. Luego debe leer cada uno de los pasajes, aplicar a cada uno el estudio exegético de 5 pasos que lo acabamos de ver. Profundizar en el texto, el contexto, por qué se escribió, a quién lo escribió, etcétera, etcétera. El predicador entonces, junto con cada pasaje enumerado,
entonces el énfasis principal de dicho pasaje lo tiene que escribir. ¿Cuál es la idea principal de cada pasaje que estoy seleccionando que va a apoyar el texto principal? Esas oraciones entonces son clave, luego deben examinarse en un esfuerzo por ver un análisis lógico de los aspectos principales del tema. Cuarto, busque 3 o 4 puntos principales que son los que le van a dar a usted la estructura o el esqueleto del sermón, alrededor de los cuales se puede construir el sermón. Yo les decía en clase pasada, un sermón no puede tener más de 4 puntos principales, máximo 4, porque para usted es más fácil recordar 3 puntos que recordar 8 puntos. Y para la congregación es más fácil cuando termine el sermón recordar 3, máximo 4 ideas principales que recordar 10 ideas principales o 14 puntos principales. Entonces, busque 3 o 4 puntos principales que van a apoyar el tema particular, el texto que es el texto base, con los textos que usted acaba de seleccionar. Entonces, después de que usted tenga eso, entonces ya usted ahora debe formular lo que es la tesis, o sea, el desarrollo del sermón. El desarrollo del sermón. ¿Y cómo es entonces? Ya tiene seleccionado el texto principal, el tema, ya seleccionó los textos relacionados con el tema y ahorita entonces sigue la tesis, la cual debe escribirse en una oración simple. La tesis incluye el objetivo específico del sermón, o sea, ¿a qué usted le está apuntando el sermón? ¿Cuál es el objetivo del sermón? ¿Cuál es el enfoque del sermón? Es decir, ¿qué es lo que usted se propone con el sermón? Esta tesis entonces se convierte en el criterio por el cual se deben evaluar los otros 3 o 4 puntos, basados en este punto número 1, que es escribir en una oración simple el objetivo específico del sermón. ¿Listo? A continuación, entonces, el predicador debe tomar, si quiere, o sea, apuntes, agrupar los versículos seleccionados, póngame cuidado, bajo uno de los puntos principales apropiados. Esto se convertirá entonces en el esquema que nosotros llamamos como un borrador. Cada punto principal escoja un versículo particular para que apoye ese punto principal. Luego, cada pasaje debe ser analizado a la luz de los puntos principales. Listo, el predicador debe leer los comentarios disponibles que tenga sobre los pasajes, anotar en el esquema del borrador los puntos significativos hechos por los estudiosos de la Biblia. Aquí le pueden ayudar entre los comentarios de otros hermanos. El predicador ahora debe estudiar cada punto principal a la luz de las necesidades, sean personales o congregacionales. Simplemente debe preguntarse cómo se aplica esta verdad o cómo se puede aplicar a las necesidades de la audiencia. Debe hacer un esfuerzo consciente para pensar en las formas de aplicar la verdad a la congregación como un todo. El predicador debe esforzarse por pensar en personajes bíblicos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, incidentes bíblicos para ilustrar, que personalicen los puntos que se está tratando al desarrollar el tema de las escrituras. Esto va a enriquecer entonces el sermón. Se han seguido los pasos anteriores. Si usted ha seguido, hermano, a estos pasos elementales, el predicador entonces libremente podría decir de su borrador que quizás el sermón ya está listo para ser predicado. Este bosquejo de predicación debe seguir la forma sugerida como lo estudiábamos nosotros en la clase número 5. Bueno, entonces, el título apropiado, la tesis que va a ser muy práctica, el material introductorio, la discusión principal, la conclusión, constituirán las partes básicas del esqueleto del sermón. Cada punto principal y cada punto subordinado en el esquema debe establecerse en una oración simple. Si es posible, el predicador debe memorizar el sermón
pronunciar el sermón de forma espontánea, no de una manera mecánica. Debe mantener contacto visual con la audiencia, predicar con entusiasmo y dejar que el tono en que usted está utilizando para exponer la palabra del Señor sea un tono sincero, sea un tono agradable, cómodo, y que los hermanos realmente le puedan recibir el sermón de una manera complaciente, ¿cierto? Recuerde por todos los medios, un sermón de un tema específico es simplemente un método para presentar ante los hombres, o sea, pues la iglesia, la verdad de Dios. Esto simplemente, hermanos, es un método que les estoy presentando para que usted haga buenos sermones. Si el sermón no se basa en la palabra de Dios y no está llena de la palabra del Señor, difícilmente podríamos decir o podríamos, sin temor a equivocarnos, merece el título de sermón. ¿Listos? Espero que esto entonces nosotros lo tengamos claro. Cuando terminemos ahora la clase, yo les voy a hacer llegar, como les he hecho llegar la invitación al WhatsApp, les voy a hacer llegar el esquema de la clase pasada del sermón y el esquema de lo que es un sermón temático en el WhatsApp para que usted tenga una idea de toda la carreta que yo le eché aquí. Se lo voy a mandar ya en un esquema ya hechecito, ¿sí? Organizadito para que usted tenga en cuenta cómo es que es un sermón temático. ¿Listo? Y para que le sirva de referencia. Bueno, hermanos, con la ayuda del Señor, estamos que el viernes, si Dios nos presta la vida y la salud y el tiempo y el espacio, vamos a estudiar la lección número 8, que tiene que ver con el poder de los sermones expositivos. Vamos a ver aquí entonces otra clasificación, otra categoría